Todos se habían reunido en el viejo puerto deportivo esa mañana, no por la tormenta, sino por el yate, enorme, elegante y completamente silencioso. Su motor de $200,000 había fallado justo antes de una regata de alto perfil. Los mecánicos iban y venían, rascándose la cabeza y sacudiendo las herramientas. Nadie podía arreglarlo. Entonces llegó una camioneta abollada, de la que salió una chica de 19 años con cola de caballo, grasa en los vaqueros y una caja de herramientas portátil. La gente se rió. Ni siquiera está certificada. Pero la 6 simplemente sonrió, subió a bordo y puso la mano sobre la máquina silenciosa. «Veamos qué escondes», susurró. Había venido a escuchar. La 6 creció en Gulfport, Mississippi. Su padre, mecánico de barcos entrenado en la marina, desapareció durante un rescate tras un huracán cuando ella tenía 12 años. Desde entonces, los motores habían sido su forma de estar cerca de él. Reconstruía motores detrás de tiendas de cebo y en muelles pesqueros, a menudo usando piezas de desguace y herramientas prestadas. Su reputación creció, pero las certificaciones no importaban aquí. El dueño del yate, un adinerado director ejecutivo de una empresa tecnológica, simplemente se cruzó de brazos. 10 minutos, ladró. Y luego te bajas de mi barco. Ella asintió con calma. Sin placa, sin título, solo corazón. Desatornilló el primer panel, con las manos firmes, el rostro indescifrable. Entonces todo cambió. En el momento en que abrió el panel, se quedó paralizada. El motor no solo estaba roto. Lo habían manipulado. 2 mangueras estaban invertidas. Sus líneas se intercambiaron sutilmente. Faltaba un perno, claramente quitado a propósito. Esto no era desgaste. Era sabotaje. La 6 no dijo ni una palabra. Lo había visto antes en uno de los viejos cuadernos de bitácora de su padre. Algunos motores estaban hechos para fallar. El equipo del director ejecutivo estaba cerca, susurrando con dudas, ya preparándose para reír, pero la 6 no se inmutó. Se ajustó la gorra, sacó una linterna de su cinturón y se sumergió más profundamente en la maquinaria. No tenía tiempo que perder. Trabajaba en silencio pero con rapidez, con las manos moviéndose con precisión. Su padre le había dicho una vez que primero había que arreglar las cosas pequeñas, que el motor contara su historia. Así que escuchó. Bajo el olor a sal y combustible, había un ritmo. Cada cable, cada tuerca, tenía algo que decir. Realineó el sistema de refrigeración, reinició los sensores de combustible y reconectó una línea que se había pinchado. Cada movimiento provocaba murmullos entre la multitud. Aún así, no dijo nada. No era un espectáculo. Era algo personal. El viento arreció en el muelle. Se avecinaba una tormenta, pero la 6 mantuvo la concentración. Entonces, metió la mano en un rincón estrecho, bajo el módulo de encendido, y sintió algo inesperado. Frío, liso, metálico. Parpadeó. Al sacarlo con cuidado de las sombras, se le paró el corazón. Un anillo. No cualquier anillo. Un anillo de la Marina de los C.E.U., grabado y casi perdido entre los cables. Se quedó sin aliento. Lo guardó en el bolsillo discretamente. ¿Era de su padre? ¿Alguien a quien él había entrenado? No podía detenerse a pensarlo. Ahora no, pero no era coincidencia. Volvió a comprobar la alineación, con el pecho apretado por una silenciosa determinación. Ese motor no era solo una máquina. Tenía una historia. Estaba a punto de terminar. Estaba a punto de terminar. La batería también estaba muerta. Sin pensarlo 2 veces, la 6 corrió a su camioneta, sacó la batería de su propia camioneta y la arrastró de vuelta al yate. Pesaba, pero no pidió ayuda. Tenía las manos en carne viva, los vaqueros manchados de aceite. Conectó los terminales, comprobó el cableado una última vez y se detuvo. Detrás de ella, el director ejecutivo se burló. Esto es vergonzoso.
La multitud se quedó en silencio. Sus dedos se cernieron sobre el encendido. El aire estaba cargado de incredulidad y expectación. Susurró: «Vamos, háblame». Entonces giró la llave. El muelle contuvo la respiración. El motor rugió. No solo un traqueteo o una tos, sino un rugido a toda voz que sacudió el puerto deportivo como un trueno. Los pájaros se dispersaron, los hombres dejaron caer su café, las luces del yate parpadearon, los sistemas volvieron a la vida. Por un momento, nadie se movió. Entonces alguien aplaudió. Otro gritó. La Sei retrocedió, con el sudor en la frente, la mirada fija en la consola. Estaba perfecta, mejor que nueva. El director ejecutivo avanzó, atónito. «¿Cómo?», preguntó. Ella no respondió. Simplemente se limpió las manos con un trapo, recogió sus herramientas y bajó del barco sin decir palabra. No necesitaba aplausos. El motor había hablado por ella. Los periodistas corrieron tras ella, preguntándole su nombre, su pasado. Los ignoró. Un hombre le preguntó: «¿En qué taller trabajas?». Ella simplemente dijo: «En la carretera». Eso fue suficiente. El director ejecutivo pareció avergonzado, pero humillado. Los mecánicos que antes se habían burlado de ella la miraron fijamente, sin saber si aplaudir o esconderse. Pasó entre la multitud y regresó a su camioneta abollada. Dentro, abrió la palma de la mano. El anillo azul marino aún descansaba allí. Sus dedos temblaban. ¿Era realmente de su padre, o de alguien a quien conoció alguna vez? ¿Por qué estaba allí, dentro del motor del yate de un millonario? La respuesta llegaría después. Por ahora, solo conducía. Tras ella, el puerto deportivo vibraba de incredulidad. La carrera estaba salvada. El motor ronroneaba como un tigre en el agua. Pero la Sei ya se había ido. No lo hizo por las cámaras, ni por la influencia, ni por la aprobación petulante del director ejecutivo. Lo hizo por el sonido del motor, la voz metálica y en movimiento de su padre. Lo hizo porque algo le decía que no era solo otra solución. Esto estaba conectado profunda y silenciosamente. Y ese anillo en su bolsillo. Susurraba cosas enterradas hacía mucho tiempo. Apretó el timón con más fuerza. Lo que fuera que viniera después, estaría lista para ello. El zumbido del motor se convirtió en un ritmo profundo e imponente que enviaba pequeñas ondas por el puerto deportivo. La gente jadeó. Al silencio de incredulidad le siguieron suaves aplausos, luego fuertes aplausos. El yate se sacudió suavemente bajo la fuerza de la máquina revivida. El director ejecutivo avanzó lentamente, con los ojos como platos y la boca entreabierta. «¿Qué hiciste?», preguntó como si no pudiera creerlo. La Sei se encogió de hombros. «Escucha lo que tus mecánicos pasaron por alto». Su voz era tranquila, pero sus manos aún temblaban ligeramente por la intensidad de la reparación. «¿Cuántos años tienes?», preguntó. 19, respondió ella. Esa respuesta volvió a dejar atónitos a todos. La multitud lo observó mientras buscaba una reacción. Se le escapó una carcajada, forzada y rígida. «Contrátala», gritó alguien desde atrás. «Lo arregló». Se unieron más voces. Los mecánicos que habían fallado ya no estaban a la vista. Pero la Sei no estaba lista para elogios. Sacó el anillo azul marino de su bolsillo y lo levantó a contraluz. «¿Es de alguien aquí?», preguntó. El tono de su voz había cambiado. Menos mecánica, más mensajera. Los aplausos cesaron. Todos miraron el anillo brillando al sol. Un silencio denso invadió el muelle. El director ejecutivo avanzó. Su expresión se tornó de pánico. «¿De dónde sacaste eso?», preguntó, buscando el anillo. «Dentro del motor», dijo ella, encajado detrás del módulo de encendido. No llegó ahí por accidente. Se quedó paralizado. Ella lo vio en sus ojos, el miedo a ser expuesta a algo mucho más antiguo y profundo que una maquinaria defectuosa. Entonces, desde atrás,
Un hombre mayor con una gorra azul marino se abrió paso entre la multitud. Su voz era ronca. «Es de mi hermano. James H. desapareció en el 95. Nunca recuperamos su barco». Lacey lo miró a los ojos. «Ahora sí». Lacey colocó el anillo con cuidado en la mano del hombre. Sus dedos lo rodearon como si fuera de oro. «Este motor», dijo lentamente, «no fue hecho para este yate. Vino de otro lugar. Probablemente una lancha patrullera». El director ejecutivo se removió, visiblemente incómodo. «Es absurdo», murmuró. Pero a nadie le importaba ya. El veterano se quedó allí parado, llorando en silencio. Una mujer cercana sacó su teléfono y comenzó a grabar, también con lágrimas en los ojos. «El motor fue manipulado», añadió Lacey. «Encontré mangueras invertidas y un perno faltante. Alguien quería que este motor permaneciera roto o en silencio. Y ella lo había despertado». La historia ya no se trataba de dinero. Se trataba de recuerdos, dolor, pérdida y un anillo que había dormido dentro de un motor durante décadas. «¿Por qué sus mecánicos certificados no encontraron esto?», preguntó un periodista. «Porque no se molestaron en mirar», respondió Lacey con calma. Se giró hacia el director ejecutivo. «No necesito su dinero». De todos modos, él le ofreció un cheque en blanco. «Dime tu precio. Salvaste mi barco, y al parecer, desvelaste un misterio». Lacey miró al veterano, que aún sostenía el anillo como si fuera el latido del corazón de su hermano. «Algunos motores no necesitan reparación», susurró. «Necesitan ser comprendidos». Esa noche, Lacey no asistió a las entrevistas de prensa. El yate estaba preparado para la regata, pero ya no importaba. El puerto deportivo se había convertido en un lugar de memoria, no de competición. Furgonetas de noticias se alineaban en el muelle. Los titulares estallaron en Internet. Un mecánico adolescente restaura un motor de 200.000 kilómetros y desvela un misterio naval. Pero Lacey estaba sentada sola en la playa, rozando la arena tibia con los dedos. El rostro de su padre la asaltaba en sus pensamientos, tan sonriendo con una llave inglesa en la mano. «¿Me enviasteis aquí?», preguntó a las olas. El viento no susurró nada a cambio, pero algo en su pecho se sentía quieto, en paz. De vuelta en el puerto deportivo, el dueño del yate cambió. Llamó a un historiador militar. Confirmaron el número de serie. Sí, este motor era de una lancha patrullera perdida hacía décadas, y el hombre llamado James H. había estado en ella. La historia se convirtió en noticia nacional. Pero a Lacey no le interesaba la atención pública. Rechazó las entrevistas. Al día siguiente arregló una cortadora de césped. El veterano regresó al muelle, colocando una bandera doblada en la consola del yate. «En su honor», dijo. El director ejecutivo permaneció en silencio a su lado. Ya había encargado la placa con el nombre del yate. La gente de James H. iba y venía durante los días siguientes, con la esperanza de ver a la ahora famosa mecánica. Pero Lacey siguió trabajando. En motores fuera borda, motocicletas viejas, motores de barcos de pesca. Un periodista la encontró debajo de una camioneta oxidada, apretando tornillos. «¿Por qué alejarse de la fama?», le preguntaron. Ni siquiera levantó la vista. «Porque los motores no esperan», respondió. Su teléfono vibró con ofertas, programas de televisión, contratos de libros, becas. Ignoró la mayoría. Su padre le había enseñado algo mucho más valioso. Que tus manos hablen más fuerte que tu nombre. Y eso fue exactamente lo que hizo. El yate zarpó una semana después, rugiendo sobre las olas con la fuerza del recuerdo y la redención. El veterano lo saludó al salir del muelle. Lacey observaba desde la distancia, con el sombrero bajo y los ojos orgullosos. Había arreglado motores antes. Pero este cambió vidas. No solo había reparado piezas. Había restaurado el honor, y de alguna manera, se había reconectado con su propio pasado.
Cada pieza de maquinaria tenía una historia. Algunas solo necesitaban las manos adecuadas para contarla. Para Lacey, esa historia nunca sería sobre la fama. Siempre sería sobre escuchar lo olvidado y dejar que rugiera de nuevo. 2 semanas después, el puerto deportivo no se parecía en nada a lo que había sido durante la crisis del motor. Las banderas ondeaban suavemente con la brisa marina. El yate, antaño una bestia averiada, ahora flotaba con orgullo, luciendo un nuevo nombre pintado en azul marino intenso. El James H. El veterano permanecía al borde del muelle, sosteniendo el anillo naval recuperado en sus manos curtidas. Su familia estaba a su lado, silenciosa y emocionada. Lacey fue invitada de honor, pero se quedó a un lado, con las manos manchadas de grasa entrelazadas a la espalda. No hice gran cosa, dijo a la prensa con suavidad. El motor la llamaba. No esperaba convertirse en un símbolo. No había querido serlo. Pero de alguna manera, ese motor oxidado y saboteado la había convertido en uno. Su historia se había hecho viral, extendiéndose desde foros náuticos hasta las principales cadenas. La llamaban la susurradora, la chica que podía oír máquinas. No le importaban mucho las etiquetas. Seguía prefiriendo el zumbido de un motor en buen estado al zumbido de las cámaras. Su pequeño taller móvil atendía llamadas de Francia, Japón y Australia, pero Lacey seguía aparcando bajo los árboles, arreglando motores en la acera. El veterano tenía lágrimas en los ojos al acercarse a ella esa mañana. «Trajiste a mi hermano a casa», susurró. Lacey no supo qué decir. El momento se sentía demasiado importante, demasiado sagrado. Así que solo asintió y apretó el anillo. De vuelta en su palma, como si siempre hubiera pertenecido allí. A su alrededor, un puñado de periodistas tomaba notas, pero la multitud observaba en su mayoría en silencio reverente. Ya no se trataba de un barco. Se trataba de la memoria, el honor y el milagro silencioso que vive en la verdad. De vuelta en su pequeño garaje, en realidad un terreno polvoriento con techo de metal y un letrero descolorido, Lacey regresó a sus raíces. Allí fue donde el director ejecutivo de la tecnología la encontró una semana después. Llegó sin comitiva, sin cámaras. Solo él, sosteniendo un sobregrueso. «Vine a disculparme», dijo, incómodo con sus zapatos de diseño. «Fui arrogante. Me perdí lo que realmente importa». Le entregó el sobre. Adentro, un cheque en blanco y una solicitud para una prestigiosa escuela de ingeniería naval. «Si lo quiere», dijo. «Pero aunque no, gracias». Lacey se quedó mirando el cheque un buen rato. No lo rompió. Tampoco lo aceptó. Simplemente lo dejó en su banco de trabajo, junto a un generador a medio ajustar. «Lo pensaré», dijo. No porque no quisiera más, sino porque lo que había tenido importaba. Las herramientas de su padre seguían colgadas en el tablero. Su propia radio, que ya casi no funcionaba, reproducía música country clásica con estática. Aún sentía su presencia allí, cálida, orgullosa. El trabajo que hacía no era glamuroso, pero era real y salvaba cosas. Su historia en línea surgió silenciosamente. Sin fanfarrias, solo una foto. Su padre sosteniéndola sobre sus hombros, de pie frente a su primer barco pesquero. Su pie de foto decía: «Me enseñó a escuchar los motores, y a veces susurran verdades que la gente intenta ocultar». La publicación explotó. Miles de compartidos. Veteranos comentaron con fotos antiguas e historias. Mecánicos de diferentes países le enviaron sus agradecimientos. Chicas jóvenes le preguntaron cómo empezar a arreglar cosas. Lacey respondió a todos los mensajes que pudo hasta que se le nublaron los ojos por el tiempo en pantalla. No se vendió. No se convirtió en una estrella de la televisión ni firmó un contrato con una marca. En cambio, construyó su taller móvil con mejores herramientas y una nueva capa de pintura. Contrató a un mecánico retirado de la Marina y a un aprendiz de instituto local. «Enséñenles a escuchar», dijo.
El pueblo de Gulfport pintó un mural en su honor, junto al puerto. Una chica con overol, con la mano sobre un motor encendido, con el mar a sus espaldas. Se sonrojó al verlo, pero su sonrisa perduró. El yate James H. se convirtió en algo más que un barco de carreras. El director ejecutivo cumplió su promesa. Contrató a un equipo para rastrear el origen del motor. De hecho, había sido rescatado de una lancha patrullera perdida hacía mucho tiempo. Se creía que se había hundido durante una violenta tormenta del Golfo. Recuperaron registros, fotos, incluso una placa de identificación doblada. El nuevo propósito del barco se convirtió en un recordatorio. Se invitó a los veteranos a bordo. Las familias tocaron la cubierta en silencio. El yate nunca participó en otra carrera. No lo necesitaba. Ya había ganado algo mucho más importante. Cuando le preguntaron por qué nunca aceptó el cheque, la Sei se encogió de hombros. Porque algunos motores no quieren ser vendidos. Quieren ser escuchados. Ence se convirtió en una cita en carteles, memes e incluso tazas de café. Pero ella se mantuvo firme. Ella siguió conduciendo su camioneta abollada. Seguía apareciendo cuando otros se daban por vencidos. Para ella, cada pieza rota tenía un recuerdo. Cada fuga tenía una razón. Arreglar un motor no era solo apretar tornillos. Era contar historias, sanar, escuchar. La voz de su padre aún resonaba cada vez que giraba una llave inglesa. No te apresures. Deja que la máquina respire. Una noche, tarde, se quedó sola de nuevo en el puerto deportivo, mirando al James H. La luz de la luna se reflejaba en las olas. Su mano rozó la barandilla donde descubrió por primera vez el sabotaje. El tornillo. La verdad. Pensó en su padre. Pensó en todo el ruido, la fama viral, las entrevistas, las ofertas. Entonces cerró los ojos y escuchó. No por un motor esta vez, sino por la paz. Y en el silencio, lo oyó. Un suave zumbido en su corazón. Firme. Familiar. La Sei Carter. La chica que arreglaba cosas que nadie más podía. La chica que fijó su mirada y dijo, pero no esperando, sino escuchando. No por demostrar su valía, sino por mantenerse fiel. Su legado no fue solo el motor que restauró. Fueron las personas que sanó, las verdades que desenterró, y la fe que infundió en los callados, en los raros. Las chicas con vaqueros manchados de grasa que ven la belleza en las cosas rotas. El mundo recordaría su historia. Pero, más importante aún, recordaría escucharla.